Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y el día de hoy se llama Destrucción Final de Babilonia. Y vamos a dar la lectura, como siempre, al capítulo completo. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 18 y vamos a leerlo. Dice así: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle del tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay de la gran Babilonia, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, y de todo objeto de marfil, y de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela, de especias aromáticas, de incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Y los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando y diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de molino, y la arrojó sobre el mar, diciendo: Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Bueno, hermanas, rápidamente nada más vamos a recordar que en el tema anterior vimos acerca de estos pecados que la gran ramera había acumulado, de tal manera que habían llegado hasta el cielo.
Lo comparábamos con una persona acumuladora y de cómo eran tantas cosas las que guardaba en su casa, que incluso guardaba basura, cosas inservibles, lo cual la llevaban a estar incluso en peligro de muerte. Así pasa con esta gran ramera. Ella pues acumula todos sus pecados y lejos de desechar esos pecados de su vida, pues los sigue guardando y guardando hasta que se amontonan y llegan hasta el cielo. También dice que por eso el Señor se ha acordado, y esto lo leímos en otra versión, en la versión Nueva Biblia Vida, que decíamos, porque sus pecados se han ido amontonando hasta el cielo y Dios va a juzgarla por su perversidad. Dios quiere hacer justicia y Dios va a venir a tomarle cuentas a esta mujer. Bueno, mujer espiritualmente, pero sobre todo que se refiere a esta falsa religión a la que ha estado jugando con las personas, jugando con Dios, pensando que se va a salir con la suya. Y veíamos que a partir de aquí, pues ya viene la caída de la Babilonia económica. Recuerda que decíamos que esta Babilonia nos decía desde el capítulo 16 que fue dividida en 3 partes. Y como vimos fue la política, la religiosa y la económica. Y bueno, decíamos que ella se había deleitado mucho, había hecho padecer mucho, y dice que ahora a la magnitud de su deleite y a la magnitud de su vanagloria, ahora será su castigo, porque ella se creyó esposa, se creyó dichosa, y dijo, pues yo no soy viuda ni soy huérfana, estoy sentada como reina, y por tanto yo no voy a lamentar nada. Lo comparamos tanto con el libro de Salmos, en el capítulo 10, vemos cómo el impío piensa que nunca le va a pasar nada malo, y también en Isaías 47, una profecía de la Babilonia de Nabucodonosor, y como también aquí dice, pues yo ni soy huérfana ni soy viuda, yo no sabré lo que será también perder a mis hijos. Por tanto, dice el Señor que en un solo día le iba a llegar todo esto, porque ella se había engañado a sí misma en su propio corazón. Ella, por sus muchos encantamientos y sus muchas hechicerías, podía pues engañar a la humanidad y engañarse a sí misma. Dice el Señor ahí en Isaías 47, versículo 12, dice, permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por tus muchos consejos, que te levanten ahora los que contemplan los cielos, y los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. Y bueno, ella siempre fue supersticiosa, es una religión basada en idolatría, en hechicería, e hizo que la gente inclinara sus corazones a dioses falsos. Y ahora le toca, dice el Señor, bueno, ahora clama a tus dioses falsos para que te salven. Y bueno, veíamos también en el versículo 9 que aún los reyes de la tierra con los que ella había fornicado, tanto los reyes sacaban ventaja como ella sacaba ventaja, aún ellos al ver ese desastre sobre esta religión falsa, sobre esta madre de las rameras, al ver cómo caía en un solo momento, ellos dicen que se iban a parar de lejos, iban a llorar y a lamentarse, pero no de arrepentimiento, sino de que ya no podían seguir fornicando con ella. Van a lamentarse y van a decir, ay, ay de la gran ciudad, pero no va a pasar ninguna otra cosa más que eso. Y bueno, lo que vamos a ver el día de hoy es muy similar, pero ahora fíjense que los mercaderes, que ya los habíamos mencionado en el tema antepasado, decíamos que estos mercaderes son viajeros, pero comerciantes viajeros, que pues se trasladan, o también la ramera se traslada para hacer comercio, para hacer negocio con esta clase de personas. Pues estamos hablando de gente importante, no crean que estamos hablando de los comerciantes del mercado o del tianguis, sino de grandes comerciantes que compran en millones, en billones, y que con ella también hacen toda clase de negocios. ¿Cuánto dinero entra a las religiones falsas? Muchísimo dinero, y lamentablemente es un dinero pues que es mal utilizado, no se utiliza para la gloria de Dios. Es cierto, y quiero hacer la aclaración,
que Dios demanda que le honremos aún con nuestros bienes. Hay quienes luchan con esta idea y aún se oponen a que uno tenga que ofrendar o tenga que diezmar, pero en realidad lo hacemos para no estar atadas a las cosas materiales. Sabemos que nosotros no nos encargamos directamente del sustento del pastor, por ejemplo. Es Dios el que se encarga y a nosotros se nos ordena ofrendar y diezmar, y Dios es el que le da la sabiduría pues a los que administran. Pero aquí hay una advertencia: ay de aquellos pastores o lo que sean que estén mal utilizando este dinero y que estén comerciando con la palabra de Dios, que hagan las cosas como asalariados y no como hijos siervos de Dios. Estos personajes, estos mercaderes, son personas que sacaron ventaja y que comerciaron con la fe de la gente, aunque esta gente tenía fe en sus ídolos, creía en sus ídolos, también con eso estaban comerciando y ellos sacaban provecho. Fíjate que esta falsa religión pues vende la idolatría, y esta idolatría pues necesita figuritas, necesita cosas que son supersticiosas, como que si traigo esta medallita me protege, si traigo este ojo de venado no me van a dar malas vibras. Un día me estaba diciendo una clienta que bueno que mi pulsera era de plata porque esa me libraba de las envidias. Realmente la gente está muy atada a toda esta clase de cosas supersticiosas e idolátricas, y no le dan la gloria a Dios. A mí quien me protege de cualquier mal cosa es Dios mismo, y no necesito ningún objeto, ningún fetiche para estar tranquila, sintiéndome protegida por alguna estampa, por alguna medalla, por algún objeto de cierto material. En el versículo 11, ahí empezamos el día de hoy, dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Ellos también van a estar pues como los reyes de la tierra, llorando y lamentándose. Y vemos que ellos también tienen esa actitud como de sufrimiento, como de dolor, como de pena. ¿Pero por qué? Nos dice luego, porque ninguno compra más sus mercaderías. Ellos son los que comercian y ella les compra, y viceversa. Y ahora, ¿qué pasa? Ahora ya no tienen ese gran cliente, ese gran socio económico con el cual ellos podrían vender sus ídolos. Vean esto, imagínense que ya para este entonces recuerden que Dios utilizó al mismo anticristo para juzgar a esta gran ramera. Es la primera que está siendo juzgada, porque van a ser juzgados todos. Hablamos de esta unidad, esta trinidad pero satánica, que decíamos que es pues Satanás, él la encabeza, y luego él levanta una bestia y levanta una segunda bestia que es el falso profeta. Y bueno, también se utiliza esta gran ramera que es la que dice que está montando sobre la bestia, y esta es como el montón de gente y el montón de clero que van tras esta falsa religión, que por un momento parece ser que se alía con el anticristo, pero Dios utiliza, repito, al anticristo para juzgar primeramente a la ramera. Después vamos a ver cómo va a juzgar tanto a Satanás, al anticristo y al falso profeta. El falso profeta no es la ramera. La ramera es otro personaje diferente. Está simbolizando a otra clase de personas, no al falso profeta. Porque el falso profeta, recuerden que ese está para llevarle pues vanagloria, para llevarle la adoración, para que le rindan culto al anticristo. Bueno, con esta aclaración vemos que entonces Dios permite que se levante el anticristo para juzgar a la ramera, y entonces como se quita esa religión universal, esa religión popular y todas las religiones, y se pide que se adore solamente al anticristo, pues es aquí donde ella cae, donde es traicionada. Y por eso dice que los 10 reyes, que son los 10 cuernos de la bestia, ellos devoran las carnes de la ramera. Es el mismo sistema anticristo el que va a destruir a esta falsa religión. Como cuando Dios utilizó a Babilonia para juzgar a Israel y luego utilizó a los persas para juzgar a Babilonia, así de la misma manera Dios va a utilizar en este momento a los 10 reyes, al anticristo, para juzgar a la ramera.
Entonces, dice que lo que ellos van a lamentar es que ya no van a poder vender esos ídolos, porque recuerda que el anticristo ya no lo va a permitir. Y eso es lo que van a lamentar estos mercaderes. Igual, de la misma manera que los reyes lamentan ya no sacar provecho de esta falsa religión. Y vamos a ver que en los versículos 12 y 13 hace aclaración de lo que compraban, de lo que comerciaban. Y me llama la atención porque, bueno, sabemos que todo tiene un sentido espiritual, pero ¿por qué el Señor toma aquí un espacio, estos 2 versículos, para aclarar lo que están vendiendo, lo que ellos están comerciando? Pues yo creo que el Señor quiere mostrarnos cómo se puede usar de todo, desde lo muy fino hasta lo no tan fino, para fornicar, para ser idólatras y confiar hasta en cualquier cosa. Mira, hay de todo. Recuerda que la verdad es que esta religión universal, de la que ya hemos estado platicando, pues hace fornicar tanto a muy ricos como a muy pobres. Aunque ella es la gran ramera, también tiene hijas. Y aunque no forniquen directamente con ella, fornicarán con alguna de sus hijas. Me refiero a todas esas religiones que copian o que surgen de este sistema, o sea, ya sea que lo copien o ya sea que salgan de ahí mismo, pero pues copian esto que vende la gran ramera, que es el desviar la verdadera adoración a Dios y guiarla a cualquier otra cosa para sacarle provecho. Siempre es para eso, para sacar provecho, porque como una ramera se vende, dice que tiene mercadería de oro y de plata. Fíjense, el oro y la plata son los metales considerados como más valiosos, sobre todo el oro, ¿no? No se compara el valor de la plata, y hoy en día pues todo está subiendo de precio, tanto el oro como la plata son caros. Imagínense si cuánto nos sale un anillo de oro, dependiendo de dónde lo compremos. Ahora imagínense hacer todo un altar o toda una pared de oro y de plata, ¿cuánto dinero no estará invertido ahí? También dice que de piedras preciosas y de perlas. Muchas de esas paredes tienen incrustaciones de perlas y de piedras preciosas. Añádanle a eso valor. Y luego dice de lino fino, de púrpura, de seda y escarlata. Esto tiene que ver con su vestimenta, con lo que usan para adornarse. El lino fino, imagínense esos trajes que no solamente tienen uno, sino tienen varios. De púrpura, de seda, de escarlata. Recuerden que en los tiempos de Juan, cuando él escribe el Apocalipsis, en esos tiempos teñir una tela era carísimo, no es como ahorita. En aquellos tiempos teñir la tela requería mucho esfuerzo y mucho dinero. Entonces estas telas que utiliza la gran ramera son telas teñidas de púrpura y escarlata, que eran los colores más caros. Esto nos habla de su ostentosidad. Luego también dice de madera olorosa, de todo objeto de marfil y de todo objeto de madera. Les decía que había como rangos, había niveles también en esto de la idolatría. Hay gente muy rica que cree en esta falsa religión o en alguna parecida, y también hay gente muy pobre. Y bueno, pues aquí como que vamos bajando de nivel. No vale lo mismo una piedra preciosa, ni es del mismo tamaño que una madera, aunque también sea preciosa. Y son caros estos muebles, estas cosas que se usan para hacer estos ritos hechos de marfil. Imagínate, el marfil viene de los colmillos de los elefantes. Para poder hacer uso del marfil, todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se tiene que pagar, se tiene que hacer incluso cosas pues ilícitas, porque también está prohibida la caza de los animales para pues cortarle en este caso sus colmillos, para de ahí conseguir el marfil de los pobrecitos elefantes. Y bueno, también dice la palabra de Dios que también comercian con cobre, con hierro y mármol. Y aquí bajamos de nivel. El cobre no vale lo mismo que la plata y mucho menos lo mismo que el oro, y el hierro pues mucho menos. Y aquí me ponía a pensar en todos esos ídolos que la gente hace ya de cualquier cosa, de acero inoxidable, de como no tiene para la medallita de oro, pues entonces ya se la hace de hierro, ya se hace también altares de mármol.
ponen en sus pisos también mármol para que pisen así como que se vea muy elegante. Y luego en el versículo 13 empieza con otro tipo de cosas que también sirven para los ritos idolátricos: canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano. Y todas estas cosas se utilizan para hacer pues compuestos para preparar lo que se conoce como el incienso. Hay de diferentes aromas los inciensos. El incienso, recuerden que en sí originalmente fue algo que Dios ordenó que se preparara y Él dio hasta la receta de cómo preparar este incienso aromático para presentarlo delante de Él en el altar de oro, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, presentaba sus ofrendas. Ahí, en el altar de oro, él llevaba este incienso que lo encendía y representaba todos las oraciones de los santos. Era como llevarle a Dios pues esa adoración, esa intercesión de el sacerdote que hacía por todo el pueblo. Constantemente él estaba quemando incienso y el Señor dio una indicación. Él dijo que no debían de hacer esta misma preparación, ni tenían que cambiarle la composición. Ahí en Éxodo 30:37 dice: como el incienso que harás, no harás otro según esta composición, te será cosa sagrada para Jehová. Entonces, decía el Señor que solamente el incienso del cual dio la receta él mismo para que fuera preparada para presentarlo en el altar de oro, esa preparación solo tenía que ser especial para cuando se adorara a Dios y solo por el sumo sacerdote. Obviamente eran aromas exquisitos y no se debían de usar para otra cosa sino solo para adorar a Dios. ¿Qué nos está refiriendo aquí? Que esta ramera estaba desviando la adoración que le pertenecía solo a Dios y la estaba vendiendo para que otros adoraran a falsos dioses y pues presentaran esta composición o otra composición extraña a estos ritos que ellos hacían en contra de Dios, según a favor de Dios, porque les hacen creer a la gente que todo lo que están haciendo es correcto y le agrada a Dios, pero no es así. Y mira, también dice después que el vino y el aceite. En la palabra de Dios, el vino y el aceite representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la vida de un cristiano es el poder para hacer las cosas, el poder para ver todo aquello que con fe oró, el poder para resistir la tentación, la unción para tener el fruto del Espíritu Santo. El vino también representa la sangre de nuestro Señor Jesús que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Pero ellos comercian con estos símbolos, porque no pueden comerciar con el Espíritu Santo ni con la sangre de Cristo, pero comercian con estos símbolos haciéndole creer a la gente que con que derramen aceite sobre sus cabezas ya podrán tener algo especial con Dios, que con que tomen algo de vino embarrado en una hostia ya están participando de la sangre de Cristo, y no es así. La palabra de Dios nos enseña que no es de esta manera. También dice que comercian con flor de harina y trigo, pues cuando pensamos en esto, pensamos en un producto como el pan. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús es el pan de vida eterna. Cuando queremos alimentarnos de ese pan, tenemos que leer la palabra de Dios. Es Jesús el pan que cae del cielo, y ellos también comercian con estos símbolos. Hasta hacen pan y lo bendicen y lo venden como si la gente realmente estuviera adquiriendo bendición a través de un pan que ellos llaman pan bendito. Y no solamente ellos, sino que esto hace mucha gente al quererte vender la idea de que con tal cosa, tal símbolo, tal situación como los de Pare de Sufrir, que te venden todo, con eso te vas a poder acercar a Dios y con eso vas a poder tener la bendición de Dios, lo cual es incorrecto. Luego también bestias, ovejas, caballos y carros.
Todo esto que son animales que se utilizaban para el sustento, para el trabajo, para el transporte, también hacen uso de todo esto. Hacen superstición también de todo esto. Fíjense que investigando un poquito más acerca del comercio que tenían estos mercaderes acerca de bestias, ovejas, caballos y carros, y lo que podría simbolizar, pues lo que vemos aquí es que tanto las bestias, bueno, la oveja, por ejemplo, era presentada como un sacrificio para ser grato delante de Dios. Comercian con esos sacrificios. La gente también llevaba en el tiempo del Antiguo Testamento las primicias de sus trabajos. También pues ofrecían todo esto para transportar. Imagínense a los levitas, ellos transportaban el tabernáculo de un lado a otro, es decir, que Dios también bendice esos viajes que tienen que ver con el servicio a Dios. Y ellos comercian con todo eso. Hay gente que se moviliza de una ciudad a otra muy lejana, ¿para qué? Para llevar adoración a esos ídolos. Y fíjense que también hay gente que lleva a sus carros, sus camionetas, sus coches que acaban de adquirir, los llevan con el sacerdote a que los bendiga, y también por eso cobran. También llevan a sus mascotas a bendecir. Y miren que aquí quiero hacer una pausa y recordar algo. Dios dijo que hizo una creación muy especial, que la hizo a su imagen y a su semejanza. La bendición de Dios que hace durante los 7 días de la creación con respecto a todos los animales de la creación y con respecto al hombre es diferente, hermanas. La bendición que hace a las criaturas es de multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Pero la bendición que hace a los seres humanos es primeramente les da su imagen y su semejanza. Después también les dice que se multipliquen y llenen la tierra, pero les da la autoridad de juzgarla, de tener mando sobre los animales. Es decir, que les dio autoridad, jerarquía sobre ellos. Pero hoy en día, como lo veíamos en la serie de Mi Verdadera Identidad, la gente ha perdido eso. Las personas han perdido eso y por eso creen que una mascota es parte de la familia. Esto no es posible, hermanas. Aquí más bien yo me estoy refiriendo a la gente que le da el lugar de hijos, que le da el lugar como parte integrante de la familia, como si fuera o tuviera el mismo valor que una persona, y aunque suene feo y aunque a la gente que cuida a los animales hoy le moleste, un animal no tiene el mismo valor que un ser humano. Y pues ahí es donde caen mucha gente en estos errores. Y pues esta ramera se aprovecha de esto y también con eso comercia. Y por último de esta lista dice, y esclavos y almas de hombres. Es que realmente comerció con todo. Vimos cómo fue bajando de nivel. Empezó por el oro, que les digo que es el metal más precioso. Se fue a piedras preciosas, después a madera, a mármol, marfil, ya después hasta pan, vino, aceite, cosas que ya son más accesibles a la gente. Bueno, la gente puede comprar todo este tipo de cosas. Puede ir a un lugar de esos religiosos, llámese la religión que sea, y puede comprar un ídolo muy caro o puede comprar un ídolo muy barato. Por ejemplo, el pan bendito, ese yo recuerdo que lo vendían, no sé, 10 pesos, 20 pesos, un bolillo muy pequeño y lo daban muy caro. Pero bueno, no está tan imposible para la gente de bajos recursos. Y con eso pensar que ya lleva la bendición de Dios y ese mismo pan se convierte en un ídolo. Y bueno, es que aquí lo que estamos viendo es que vendía sus lujos, pero también vendía a los pobres para que ellos también fornicaran con esta idolatría. Y al momento que hace esto, ¿qué crees? Que con los grandes mercaderes, con estos grandes empresarios espirituales, lo voy a decir así, con ellos también vendía algo muy doloroso. Vendía a las personas. Porque ellos, al comprar todas estas cosas, se volvían adictos a la idolatría. Y con ellos, con estos mercaderes con los que hacen grandes negocios, con los que se vuelven ricos con la venta millonaria de ídolos o estos negocios religiosos, pues ¿qué tenían? A gente esclavizada.
y no solamente esclavizan su cuerpo, sino que esclavizan su alma, su mente, sus pensamientos. Qué lamentable, pero la palabra de Dios nos habla de cómo hasta eso era lo que vendía, no solo cosas, no solo ídolos, no solo amuletos, sino también personas. Los mercaderes saben que tienen a la gente ahí, y la ramera y los mercaderes hacen trato con las almas de las personas. Dice el versículo 14, los frutos, codiciados por tu alma, se apartaron de ti. Aquí ya se refiere a la ramera. La ramera tiene alma, obviamente. En el alma radican los pensamientos, los sentimientos. Estos integrantes de esta falsa religión y de todas las falsas religiones tienen alma, tienen pensamientos, tienen deseos, tienen sentimientos, y en su alma codician frutos. ¿Y qué frutos? Pues todo esto que ya leímos, el oro, la plata, todo, hasta el incienso. Estas cosas excesivas, estos deleites lujosos en los que vivía y los que codició todo el tiempo y que nunca se sació porque siempre quería más y siempre quería más y siempre quería más, estas cosas se apartarán de ella. Y luego dice, todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado. Ya no hay, porque recuerda que vino el juicio contra la ramera, ya no hay todas esas cosas. Y un juicio más o una sentencia más, no hay ahorita y nunca más las vas a hallar. Se te acabaron para siempre. Y la reacción de los mercaderes, que también serán juzgados, la reacción de estos mercaderes es la misma que la de los reyes. Ellos se paran lejos por miedo al castigo que está recibiendo la ramera. Pero recuerda que el castigo físico, o sea, ellos lo que ven es como el anticristo la está castigando, pero en realidad es Dios mismo que utiliza al anticristo para castigarla. Ellos también se paran de lejos. En el versículo 16 dice que dicen lo mismo, ay, ay de la gran ciudad. Ellos también se lamentan y ellos recuerdan todos esos lujos. Ella, pues, si ella tenía lino fino, púrpura, pues estaba bien vestida y bien ostentosa. ¿Y cómo es posible que ahora ya no podemos sacar provecho de ella? Porque ya es nada, se convirtió en nada. Y ellos también comentan que en una hora fue su juicio. Les repito, la misma hora que dura el reinado de los 10 cuernos. Porque Dios permite que estos 10 reyes que están asociados con el anticristo, por eso el juicio que viene contra la ramera sí es por medio del anticristo, pero indirectamente lo hace por los 10 reyes que son de esta 10 cuernos de esta bestia, y en una hora han sido consumidas tantas riquezas, tantas, esta palabra tantas, hermanas, no pocas, no se consumieron sus pocas riquezas, como un incendio le vino a su vida, y como cuando una casa es incendiada, por más que la gente, los dueños, los que habitan esa casa, quieren apagar el fuego, no lo pueden apagar y consume todo en pocas horas. Tanto trabajo, tanto esfuerzo para que sea consumido en un instante. Todos son espectadores nada más. Nadie interviene para ayudarla. Dice que los pilotos incluso vuelan, o sea, imagínate, ¿qué hacen? ¿Por qué los llama aquí pilotos? Y luego también dice marineros. Porque también con ellos comerciaba, sí, pero más que nada porque ellos tomarán sus naves y mirarán de lejos. Usarán sus aviones y sus barcos para alejarse lo más que puedan de esta ramera y no ser partícipe de este castigo. Es decir, que van a romper esta alianza y van a quedar bien ahorita con los 10 reyes, con los 10 cuernos, para que ellos no sean consumidos como es consumida la gran ramera. Le van a dar la espalda, la van a dejar sola, la van a traicionar, se van a parar de lejos, como dice, porque no van a soportar o no van a resistir esto por amor a la ramera, porque recuerda que ellos no tienen una alianza basada en amor, sino en conveniencia, y como ya no me conviene, mejor me hago a un lado. Y será tanto el castigo
que dice el versículo 18, que verán el humo de su incendio y darán voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ellos recordarán cómo antes esta gran ramera se encontraba en otra condición y no en la condición en la que ahora en estos capítulos de Apocalipsis 18 se encuentra. ¿Qué ciudad era semejante a esta? Ninguna. Por eso hacemos tanto hincapié en que podemos saber qué religión es la que está acusando duramente en Apocalipsis 17 y 18, porque ninguna religión se le parece. Se le parecerá en cuanto a ideologías, en cuanto a que todas vienen de la misma, porque no es como tal la original, digamos, sino que todas vienen, hermanas, desde el tiempo de la Torre de Babel. Desde ahí ya estaba toda esta depravación y se fue llenando, y hay una influencia muy común y constante en todas las religiones, que es la búsqueda de idolatría. Pero no hay ninguna religión tan grande como esa que ya sabemos. Y dice el versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. Y recuerdas que esto de echar polvo sobre sus cabezas es una actitud que hacían los siervos de Dios para reconocer su arrepentimiento, para reconocer su pecado. Pero aquí ella no, o sea, aquí los mercaderes van a echar polvo sobre sus cabezas, y lo que van a llorar y lamentar es todo lo que la gran ramera tenía y que ahora ya no tiene, y que por lo tanto ya no pueden hacer negocio con ella. Dice el versículo 19, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Eso es lo que ellos lamentan. Todo las riquezas que la Babilonia tenía y que ahora ya no la tiene, y que por lo tanto ahora ya no pueden hacer negocio. Veamos qué más dice el versículo 20. Es algo opuesto a lo que estamos viendo que está pasando en Babilonia. Mira, dice el versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Por muy cruel que veamos que está pasando todo esto, la realidad es que todo esto es justo. Dios hizo justo lo que la gran ramera merecía. Recuerda que versículos anteriores nos estaba diciendo, bueno, tanto así como ella se excedió en sus deleites, ahora que ella reciba el doble de lo que fueron sus obras. El versículo 6 dice, dale a ella como a ella les ha dado. Ella fue cruel, despiadada, fornicaria. No le importó, como veíamos aquí, comerciar con todo e incluso con la vida de seres humanos. No le importó saber que estaba desviando el corazón de las personas al infierno. Sabía que ahí los encaminaba, pero no le importó, porque lo que le importaba más era vivir en sus propios deleites. Babilonia es responsable de la condenación de muchas personas. Como Katy también nos lo mencionó en una clase, cómo es que menciona que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, y esto quiere decir sobre mucha gente. Ella tiene autoridad sobre muchas personas. Mucha gente se encuentra por debajo de esa autoridad. Y pensémoslo así, ella es responsable de que muchas personas se vayan al infierno. Cada quien recibirá lo que ha decidido recibir, porque nadie es digno de salvación. Pero el Señor ha dado una salida, un escape a esta condenación, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que han estado debajo de la ramera también deben de ser conscientes de que no han querido usar el medio de salvación que nuestro Señor Jesús dio. Por eso no hay excusa ni para los que están debajo de esta mujer ramera, ni para la misma ramera. No hay pretexto. Por eso hay una
un opuesto ahora en el versículo 20. Porque todos estos que están aquí fueron santificados por Dios. Bueno, él dice que el mismo cielo se debe de alegrar. Y cuando dice el cielo se está refiriendo a todos los habitantes de allá. Recuerda que para este entonces, ya para el tiempo de la condenación de la gran ramera, ya nos está hablando de una iglesia que ya fue arrebatada. Vuelvo a repetir que no sabemos exactamente el momento del arrebatamiento, pero lo que sí nos queda claro es que cuando la ira de Dios es derramada sobre la tierra, la ira de Dios, no cuando hay gran tribulación, la ira de Dios es derramada sobre la tierra, en ese momento la iglesia ya no se encuentra. Entonces todos los moradores del cielo, todos han sido santificados por Dios. Bueno, al decir también los moradores del cielo, también nos referimos a los ángeles. Ellos obviamente no han recibido salvación, ellos son santos desde su creación, pero bueno, también han sido santificados por Dios. Y ellos son siervos de Dios, y estamos viendo en Apocalipsis cómo participan activamente tanto en la salvación, me refiero a dar mensajes, a anunciar, a traer también palabras de ánimo a la iglesia, y sobre todo trabajan activamente en la ira de Dios, en ejercer los juicios de Dios contra la humanidad perversa. Y por eso dice, bueno, alégrate cielo, se refiere a los moradores que ya estaban ahí como los que acaban de llegar. Y dice ustedes, santos, apóstoles y profetas. Y aquí entran también toda la iglesia, todo su pueblo, hermanas, porque, bueno, tal vez no te tocó ser ni apóstol ni profeta, pero sí a todos se nos pide ser santos. La palabra, les repito nuevamente, dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, todos los que están allá arriba vivieron en santidad, se apartaron para ser santos para Dios y por lo tanto ahora son moradores celestiales. Alguien que no le gusta la santidad desde el presente, realmente no creo que le guste la santidad en el futuro. Ciertamente hoy en día somos carne, si eso es real, y batallamos con el pecado día a día, pero una persona santa pelea contra el pecado y no se acomoda al pecado. Esto lo tenemos que examinar en nuestros corazones y escudriñar cuál es nuestra actitud hacia el pecado. ¿Estamos batallando, peleando contra él o estamos acomodándonos a nuestro pecado? Por eso dice, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. Nosotras día a día debemos estar siempre peleando y peleando y peleando contra toda clase de tentación. No debemos de dejarla crecer en nuestra vida, ni dar a luz el pecado. Esto va a traer alegría a nuestros corazones en los tiempos futuros, porque va a llegar un día en que el Señor condene todo esto, y nosotros no seremos partícipes de esta condenación, sino partícipes de la justificación de Dios. Dice en la versión Palabra de Dios para Todos, oh cielo, alégrate, alégrense el pueblo de Dios, junto con los apóstoles y profetas, porque Dios castigó a la ciudad de Babilonia por todo lo que les hizo a ustedes. De una u otra manera, la gran ramera ha hecho padecer no solamente a los apóstoles y profetas que son los que predican la palabra, sino todo el pueblo de Dios. Por eso dice, alégrese el pueblo de Dios junto con los apóstoles y profetas. Alégrense. ¿Por qué? Porque Dios les va a cobrar todo lo que ha hecho. Porque hoy en día la gran ramera se ufana de ser la única que puede llevar a Dios. Y ha confundido a mucha gente. Y ha hecho que esa gente incluso sienta rechazo contra el verdadero pueblo de Dios. Cuando un cristiano quiere predicar a esas personas, muchas veces esas personas ya tienen respuestas automáticas y ofensivas para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así le están capacitando.
He llegado a leer incluso artículos que dicen cómo defenderte de un evangélico, un protestante. Pero bueno, hablo de verdaderos hijos de Dios, no de religiosos. Y esto que está haciendo el Señor va a traer verdadera alegría. Y bueno, en los últimos versículos, el Señor confirma la derrota final de Babilonia, su destrucción total. El versículo 21 dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar. Me llama la atención cómo esta acción que tiene el ángel se parece al sueño de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes del sueño de la estatua? Y de cómo después de ver todo, cómo está conformada esta estatua y es grande y muy ahí gloriosa, cómo es que Nabucodonosor dice que de la nada él ve en sus sueños una piedra que dice que no es cortada por mano de hombre, muy grande, que le da a esta estatua con fuerza y la derriba. Y la compara con una piedra de molino. ¿Por qué la compara? No tanto por la forma, porque si está diciendo en el sueño de Nabucodonosor que no fue cortada por mano de hombre, y pues la piedra de molino sí es una piedra que se prepara especialmente, precisamente, para moler los granos. No se refiere a su forma, sino a su tamaño y a lo pesada que es esta piedra. La compara con una piedra de molino por lo que va a hacer, porque aparte de derribar, va a moler a la gran ramera, la va a aplastar. Por eso es que la compara con una piedra de molino. Dice que el ángel poderoso toma esta piedra y, como repito, en el sueño de Nabucodonosor decía que no fue ningún humano el que lo hizo. Aquí vemos que el ángel tampoco corta esta piedra, sino que él toma esta piedra. Te decía que los ángeles están participando activamente en el juicio de Dios. Entonces este ángel toma esta piedra, un ángel poderoso, nuevamente hace este énfasis de que no es cualquier ángel, sino que tiene rango, tiene autoridad, y este ángel que tiene este poder que también sabemos que es delegado de parte de Dios, no lo tiene por sí mismo, toma una piedra y la arroja al mar. ¿Para qué? Para que haga un ejemplo o una comparativa de cómo va a ser derribada Babilonia. Por eso dice, diciendo, o sea, el ángel toma esta piedra y la arroja hacia el mar, y además dice, con el mismo ímpetu, o sea, o con la misma fuerza, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y por eso les digo, es la derrota final, es la destrucción final de esta gran ramera. Nunca más podrá levantarse. Ciertamente hoy en día recibirá ataques, hoy en día tendrá conflictos de los cuales logra levantarse. Pero cuando Dios ejerza su juicio contra ella, no va a poder levantarse ni de una forma ni de otra. Y luego nos da una lista de cosas alegres de las cuales ya va a carecer. No pierdas de vista todo lo que hemos visto acerca de quién mora en ella. Ya vimos que todo espíritu inmundo y demonios moran en ella. Y también vimos que hasta estos espíritus venían como animales salvajes a devorar y habitar en ella y hacer estragos de ella. Y también cómo los 10 reyes la devoran y acaban con todas sus riquezas, y ya los amigos que tenía o sus aliados se apartan. Incluso hasta los marineros, los pilotos de naves, de aviones, ellos también toman sus naves y se apartan. ¿Para qué? Para no participar de la destrucción. Le dan la espalda, la abandonan. Esta es la situación que está viviendo la gran ramera. Por lo tanto, ya no puede haber alegría dentro de ella. Ya no hay jactancia, ya no hay esas mentiras que se creía para sí misma, diciéndose, yo no veré tristeza, yo no veré llanto, yo no seré viuda, yo no seré huérfana, ni perderé mis hijos. No, ya no va a haber toda esa situación, sino que nos dice la palabra de Dios que todo se va a acabar. Dice el 22, y voz de arpista
de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. La música es señal de alegría y también la música fue creada para dar alabanza y gloria a Dios. Pero esta ramera desviaba hacia alabanza para sí misma. Eso era lo que buscaba, adoración, y desviar la adoración a cualquier tipo de ídolo. Y cantaban, usaban sus instrumentos para cantarle a esos ídolos. Gente que le canta a la Santa Muerte, gente que le canta a San Judas, gente que le canta a Buda, no sé cuántos ídolos son alabados por medio de la música, porque la gran ramera así desvía esta adoración, pues dice que ya no más, ya no más. Ni las arpas, ni las flautas, ni las trompetas se escucharán. Y luego dice, ni ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. ¿Y qué significa la palabra artífice? Pues es el autor o como un artesano de algo, de alguna obra artística. Y ahí mucha gente, por ejemplo, un hombre llamado Miguel Ángel, muy conocido por sus pinturas, la verdad, muy artísticas, que se encuentran en algunas capillas, sobre todo la más famosa es la de la Capilla Sixtina, y cómo él manifestaba su arte en estos lugares que eran utilizados como centros idolátricos, y que esto también marcaba mucho lujo. Imagínate contratar a alguien tan famoso para que te haga una obra de arte de esa dimensión, pues eso requiere lujo, requiere mucho dinero. Y estos eran lujos que la gran ramera se daba. Y ya no va a haber más. Ya no va a haber artista que quiera trabajar para hacer ninguna clase ni de estatua, ni de dibujo, ni de nada, para adornar más a esta ramera. Luego dice, ni ruido de molino se oirá más en ti. Ya ningún trabajo, ni tampoco va a aplastar a nadie. Ya no va a poder hacer nada, ya no se va a oír ruido de molino. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti. Pues claro, porque ella vive en tinieblas, porque está esclavizada en la oscuridad y no quiere. Vino la luz y rechazó la luz. Y cualquier clase de mensaje que traiga luz lo rechaza. Aunque también hay que saber que hoy en día en algunos lugares se predica un poco de palabra. Y un poco de palabra puede alumbrar en el corazón de las personas. Pero ya no va a haber ni eso, hermanas. Ya no va a haber ni ese poco de luz, ya no va a haber nada, ya no va a haber, como dicen, la luz al final del túnel. Ya no. Para ella va a haber un pozo de oscuridad que no va a tener escape. Dice, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. ¿Y cómo es la alegría de alguien que sabe que se va a casar con la persona amada y que vive un buen matrimonio? No nos está hablando de matrimonios conflictivos, sino nos está hablando de un buen matrimonio. Ya no va a haber eso. Recuerda que ella decía, yo no voy a quedar viuda. Yo tengo marido, pero pues la verdad es que no tiene marido. Ella se va a dar cuenta que no tiene marido y ya no va a haber más voz de esposo ni de esposa. Esa alegría que causa el matrimonio bien formado conforme a la voluntad de Dios, ya no va a haber, porque recuerda que también la sociedad de hoy en día ya repudia el matrimonio conforme a la orden de Dios. Ya es aburrido, monótono, y ya si es una relación hombre-mujer, ya no quieren casarse. Si ya están casados, quieren divorciarse. O si no quieren casarse, anhelan casarse las personas que tienen desviaciones sexuales y anhelan casarse como si fuera un matrimonio normal establecido por Dios y quieren tener las mismas bendiciones que tiene un matrimonio auténtico y lo quieren recibir para sí mismos. Pues no se puede. Y ya no va a haber más de eso, ya no va a haber oportunidad de que ellos digan, me arrepiento y ya no quiero seguir así y ahora quiero un buen matrimonio. Ya no se puede. Ya la gran ramera ya no va a poder disfrutar de buenos matrimonios. Y dice, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Y este fue el gran conflicto de esta mujer.
al tener comercios con personas grandes, con naciones grandes, esto la vuelve en la gran enemiga del anticristo. Hay religiones pequeñas que ni le van a importar al anticristo, pero al ser esta una religión tan grande, tan poderosa, y haber tenido asociación con mercaderes tan poderosos también, esto le va a chocar al anticristo y por eso va a ir todo contra ella. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Y cómo llama a toda esta doctrina que tiene que desvía la verdadera adoración a Dios? Así la llama, hechicería. Vamos a comparar estos dos versículos, el versículo 22 y 23, con la versión Dios habla hoy. Dice, nunca más se oirá en tus calles música de arpas, flautas y trompetas, ni habrá en ti trabajadores de ningún oficio, ni se oirá en ti ruido de piedra de molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti el bullicio de las fiestas de bodas, porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo y engañaste a todas las naciones con tus brujerías. Hiciste errar, también dice otras versiones. ¿Sabía que era mentira? Estos integrantes de esta religión saben que es mentira todo lo que están enseñando y a pesar de eso lo siguen enseñando. ¿Y qué pasa con una persona que hechiza o que hace encantamientos? Pues tiene a la otra persona, como dijéramos, hipnotizada, o la droga que hace con las personas como que las hipnotiza y no son quienes son y los tiene como adormecidos. Esto es lo que está haciendo la gran ramera con la gente, la droga, para que no tenga conciencia. Es como una doctrina que hipnotiza y que saca de sus sentidos a estas personas y las hace hacer cosas que si estas personas estuvieran conscientes, claramente conscientes, jamás harían. Pero las hacen porque están hechizados, están encantados con esta falsa doctrina. Y dice, esto es lo que tú utilizaste. Y por eso ya no va a haber más fiesta en ti, ya no va a haber alegría, ya no va a haber luz, ya no va a haber gente trabajando, ya no vas a poder comerciar con nadie, se acabó, punto final, destrucción final. Mira, quiero leerte una cita, Jeremías capítulo 51, versículos 60 al 64. Dice así la palabra de Dios. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías, cuando llegues a Babilonia y veas y leas todas estas cosas dirás, oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Muy, muy similar esta profecía de Jeremías con la profecía que estamos viendo en Apocalipsis. Ya no más. Se acabaron los deleites. Se acabaron las riquezas. Se acabaron las alegrías. Toda esa influencia diabólica que la ramera tiene sobre la gente, ya no hay, porque Dios ha acabado con ella. Y por último, dice en el versículo 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esta es una de las razones principales por las cuales Dios está declarando toda esta sentencia de destrucción contra la ramera. Desde el versículo 17 hemos estado analizando su actitud soberbia, altiva, desenfrenada. Vive en una cosa exagerada de lujos.
en una cosa exagerada de depravación. No le importa nada más que sí misma. Y por todo esto, Dios la va a juzgar. No le importa tener hechizadas a las personas. No le importa matar a quien tenga que matar con tal de conseguir lo que ella quiere. Dios va a cumplir toda esta sentencia que ha declarado y Dios va a hacer que ella pague por todo el mal que ha hecho. Esto nos lleva no solo, como dice aquí, a alegrarnos, no de la desgracia ajena, sino a alegrarnos de la justicia de Dios, pero también nos tiene que provocar en nosotros, en nuestro corazón, temor, hermanas, temor de Dios, porque nosotras debemos de vivir en santidad. No debemos comportarnos, como lo he dicho desde el principio, como una ramera. Nosotras somos la esposa y como esposas debemos de vivir en pureza y en castidad, hermanas. No andar fornicando ni teniendo amoríos con nadie, sino viviendo una vida santa, apartada, preparándonos. ¿Qué hace una novia cuando sabe que se va a casar y está emocionada y ama al prometido? No anda por ahí coqueteando con nadie más. Al contrario, todo lo que hace en todo su día es preparándose para ese día de la boda. Así debemos de andar nosotras, hermanas. Si realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, entonces debemos de entender, hermanas, que no debemos de andar ahí coqueteando con el diablo ni coqueteando con el mundo. ¿Por qué deleitarnos en cosas que son tan carnales? Esto es infidelidad a Dios. Si descubrimos que estamos siendo infieles a Dios, volvamos rápidamente de nuestra locura. Como le decía a Nabucodonosor, que estaba loco al creerse Dios, que estaba loco al creer que él podía recibir adoración. Hermanas, tengamos mucho cuidado y busquemos realmente adorar a Dios. Busquemos realmente santificarnos, vivir en santidad, hermanas. Esto es un compromiso serio y real. Y desgraciadamente, hoy en día la iglesia menosprecia tanto la santidad. Cree que aún con todo y su desprecio a esto tan importante, de todas formas va a ser arrebatado por Dios, de todas formas va a llegar al cielo. Esta es una advertencia clara, hermanas. Yo no les digo que un hijo pierde la salvación, pero sí les digo que un apóstata jamás llegará al cielo. Meditemos en esto en nuestros corazones, hermanas. Vamos a orar. Señor, nuevamente gracias por toda esta enseñanza que nos das. Gracias porque hemos concluido un capítulo más de Apocalipsis, Padre. Hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Y Padre, nos alegramos al saber que tú eres un Dios justo, que tú no permites que la injusticia y la inmoralidad y el pecado tenga la victoria final. No, Señor. La victoria la tienes tú, Padre. Tú has vencido. Y tú nos has dado también esa victoria para vencer toda clase de pecado. Señor, fortalece nuestras mentes, nuestras almas y nuestros cuerpos para estar santos y sin mancha en el momento de tu venida. Prepara nuestros corazones para anhelar tu venida con todas nuestras fuerzas, Señor. Que lo único que nos ocupe ahorita sea estar preparándonos para ese gran día de la boda. Preparar todo nuestro adorno interno para estar listas, preciosas para el día de tu venida. Ayúdanos, Padre. Solamente tú puedes hacerlo, Padre. Y a ti te damos toda la gloria, todo el reconocimiento y seguimos rogando por todas esas gentes que aún viven en tinieblas. Ayúdales a que tu luz les resplandezca, Señor, y puedan conocer la verdad que les hace libres. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.